Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Quiero llevarles al capítulo número 11 del Evangelio de Mateo. Me he dado a la tarea de estudiar la Biblia. Estoy pasando por un tiempo de estudio donde voy capítulo por capítulo. Yo sé que los capítulos fue algo que hicieron hombres de Dios para dividir la Biblia y que no se sintiera, no sé si usar la palabra pesado, o para que no nos perdiéramos. ¿Por qué? Porque pues eran las cartas o las epístolas estaban en pergaminos y era una sola carta en corrido, y lo que hicieron algunos hombres de Dios, algunos teólogos, fue poner capítulos, versículos, para ir como que separando los temas y los subtemas debajo de cada tema. Y aquí en el capítulo número 11, lo que en teología se llama exégesis. ¿Qué es el exégesis? La interpretación correcta, en este caso, de la Biblia o de lo que vamos a presentar, viendo el contexto histórico, doctrinal y aún gramatical. Y quiero enseñarle algo en el versículo número 6, porque yo creo que ese es el exégesis, ese es el principio, la verdad que resalta todo lo que tiene que ver con la enseñanza del capítulo número 11. Se dan varias historias y llega el capítulo, termina en una hermosa conclusión. La conclusión, y ahora tiene más sentido al ver el contexto, la conclusión y cómo termina con las palabras del Señor, donde Él dice: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo que os haré descansar. Termina ofreciendo ayuda. ¿Por qué? Por lo que nos dice el versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 11? Dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La clave en todo el capítulo es eso, lo que Cristo dijo. Ahora vamos a adentrarnos un poquito al contexto histórico, a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando aquí? Y quiero que veamos primeramente acerca de bienaventurado el que no haya tropiezo. Quiero ver a través de algunos estudios, en este caso el día de hoy, yo titularía este mensaje breve, este discipulado, esta pequeña enseñanza, ¿verdad?, a poder mantenernos fiel a pesar de cualquier circunstancia. Y mire, estaba pasando que Jesús acababa de terminar de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Y una vez que les dio instrucciones, podemos ver las instrucciones que les da a los discípulos en el capítulo número 10. Dice que de ahí se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Para eso, al mismo tiempo, Juan el Bautista estaba encarcelado. Para los que no conocen la historia, Juan el Bautista fue aquel precursor, aquella voz, ¿verdad?, que predicaba en el desierto, que vino de alguna manera a preparar el camino del Mesías, que cuando ya fue tiempo de que el Señor Jesucristo como Mesías, que vino como Cordero de Dios, empezara su ministerio y empezara a sanar gente y hacer obra de Dios, a trabajar. No digo que no trabajó de los 30 años para abajo, pero estaba sumiso a sus padres, él dando testimonio, llegando hasta el tiempo que ya públicamente sale de la casa de los papás, empieza su ministerio, y antes de llegar a la cruz del Calvario, dicen que empezó su ministerio a los 30 años, hasta los 33 años y medio, teniendo un aproximado de 3 a 3 años y medio ministrando, recorriendo las aldeas, los poblados, las ciudades, sanando gente, predicando que el reino de los cielos se había acercado, por lo cual animando a las personas a arrepentirse del pecado y aceptarle a Él como único y suficiente Salvador personal. Viene para cumplir con toda la ley, para iniciar su ministerio con el bautismo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, cuando lo ve públicamente, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note esto:
todo iba bien, la gente tenía a Juan por profeta, la gente venía a Juan para que Juan los bautizara, y Juan se conoce en la Biblia no solo por alguien que Dios, ¿verdad?, dice cosas maravillosas de él, como por ejemplo, y creo que aquí mismo lo dice, ¿verdad?, que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande en esta tierra. Pero luego dice la Biblia también que el más pequeño en el reino de Dios o en el cielo es más grande que él. Y no es que se contradiga la Biblia, es que en realidad en el cielo, ¿verdad?, nadie es grande, humanamente hablando. En el cielo todos somos iguales, todos somos pequeños, porque lo que resalta en el cielo es la grandeza de uno solo y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único grande, Él es el único soberano, Él es el único majestuoso, el único maravilloso. Entonces Juan el Bautista también era un hombre, no solo que Cristo dijo de él, que era el mayor en la tierra de todos los nacidos de mujer, pero también la Biblia nos dice cómo Juan el Bautista era un predicador frontal, era un predicador, como dice la gente coloquialmente hablando, sin pelos en la lengua, sin ser ofensivo, creo yo. A veces la verdad ofende, pero la intención de Juan no era ofender a las personas, sino, ¿verdad?, si se ofendían era por su pecado, y proclamaba la palabra de Dios. Mire, cuando venían a bautizarse, él les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía, generación de víboras. Era algo ofensivo, ¿verdad? Alguien podría discrepar de mí y decir, no, pastor, yo creo que usted ahí no creo como usted. Yo creo que Juan sí era ofensivo. Probablemente sí, pero yo sé que la finalidad de la predicación de Juan era llevar a la gente a la conciencia, llevar a la gente al arrepentimiento, porque el pecado paga mal. El pecado trae consecuencias. Y así como era frontal, en una ocasión también él, dice la palabra de Dios, que vino ante Herodes, el gobernador de la región ahí de Israel, de Samaria y toda esta parte donde Cristo anduvo. Habían dos reinos en el tiempo de la historia de Israel. Se dividió el reino con Roboam. El reino del norte era Samaria, ¿verdad? Y la capital era Samaria, y era el reino de Israel. Y en el sur, el reino de Judá, y la capital, Jerusalén. En el tiempo de Cristo y de Juan llegaron los romanos, ellos controlaban. También los griegos llegaron a controlar en algún momento. La mujer Ciro-Fenicia era por Siria y Fenicia, que se unieron las dos regiones en el tiempo que los griegos habían conquistado. Hubieron otros reinos que también se metieron ahí. En el tiempo del Señor, pues estaban los romanos, y ciertamente, ¿verdad?, pues ahí en ese tiempo este hombre gobernaba. Estaba también Galilea, pegado al mar de Galilea, y arriba pues Siria, Tiro, Sidón hacia el mar, Filistea también hacia el sur, pero pegado al mar, y ahí eran varias regiones, y este hombre era gobernador, dice la Biblia. Y él viene de manera frontal para confrontarlo y decirle, estás en pecado. No te es lícito tener la relación que tienes con la mujer que tienes. ¿Por qué? Porque ella es mujer de tu hermano. Lo confronta, la mujer se molesta, Juan se molesta. Tenía cierto respeto a Juan por temor al pueblo. Hay ocasiones que dice la Biblia que lo mandaba a traer para oírlo, lo oía de buena gana, pero no se arrepentía, no tomaba una decisión para Dios, pero eventualmente lo encarceló y después lo tuvo que decapitar por hablar ligeramente y no pensar en lo que dijo. Y cuando la hija de Herodias, la mujer, que era también mujer de su hermano, por la cual Juan el Bautista lo confrontaba, agradó a Herodes cuando bailó y le ofreció públicamente hasta la mitad de su reino. La muchacha viene con la mamá y le dice, mira, esto me dijo Herodes, y la mamá la orilló a la muchacha, influyó en ella para que ella pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes de que eso sucediera, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba preso, dice la Biblia que llegó a oídos de él lo que estaba haciendo Cristo, cómo predicaba, cómo enseñaba en las ciudades de los apóstoles. Me imagino que
Él vio a un Cristo en victoria, un Cristo en prosperidad ministerial, un Cristo gozando y disfrutando. Quiero recordarles que alguna vez también criticaron a los discípulos del Señor porque no ayunaban y no hacían ciertas cosas. Y Cristo dijo y puso el ejemplo de unas bodas y dijo, no, ahorita están tranquilitos porque el novio, el marido, está con ellos. Entonces, mientras está el novio, pues no hay de qué entristecerse, sino es tiempo de regocijo. Y se refería a que estaban disfrutando porque lo tenían a él con ellos. Después vemos en el tiempo de la crucifixión cómo fueron dispersos, cómo algunos lo negaron y todo lo que atravesó el pueblo de Dios, los discípulos de Dios, los apóstoles, la iglesia, en el tiempo que el Señor es llevado a la cruz del Calvario. De hecho, Él advirtió y dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, y Pedro dijo, yo no. Y sabemos cómo terminó Pedro, pero para no desviarnos, quiero, ¿verdad?, que entendamos que Juan el Bautista, mientras estaba preso, vienen y le comentan que le iba bien a Cristo, que andaba predicando, sanando, ayudando, y yo creo que él extrañaba eso, yo creo que él quería eso para su vida, pero sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios permitió que Juan el Bautista, ese hombre de Dios, que era el mayor, nacido de mujer, ese hombre, ¿verdad?, que tenía vestiduras delicadas, una dieta especial, que los fariseos dijeron de él, demonio tiene, ese hombre que el pueblo venía a él para bautizarse, cuando estaba en la cárcel, ahí dudó, ahí flaqueó en su fe, ahí le dijo a los discípulos que vinieron a dar esa información, mira, vayan y pregúntenle si es él el que habría de venir o si tenemos que esperar a otro. ¿Será que hice mal al predicar como prediqué? ¿Será que hice mal y ahora estoy pagando las consecuencias? ¿Será que él no es el Mesías? Porque yo no creo que el Mesías no tenga interés en mí. Si él fuera, a lo mejor ya hubiera hecho algo para sacarme de la cárcel. ¿Será que en verdad Dios está conmigo? ¿Y cuántas veces a los cristianos no nos pasa lo mismo? Viene Satanás a susurrarnos al oído y a decir, no, mira, Dios no te ama, a Dios no le interesas, Dios se olvidó de ti, Dios no obra en tu matrimonio, Dios no obra en tu salud, Dios no obra en tu economía, Dios no obra en tus hijos, y el diablo es el padre de mentira. Es la misma artimaña con la cual vino a Adán y a Eva diciendo, con que Dios ha dicho esto. No, no le hagan caso a Dios, no le crean a Dios. Dios es malo. Lo que pasa es que también es egoísta. Él quiere ser el único Dios y no quiere que los demás seamos como Él. Entonces, no van a morir, coman del fruto nomás. Y sabemos las consecuencias. Gracias a Dios que nuestro Dios es verdad, es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces podemos ver aquí que Juan el Bautista menguó en su fe, dudó en su corazón. ¿Sabe cuándo? Cuando las cosas no iban como él quería, cuando las cosas no eran lo que él esperaba. ¿Qué ha sucedido en su vida que lo ha decepcionado? Quiero recordarle que la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo mejor que podemos hacer, aunque no entendamos lo que nos acontezca, aunque no estemos de acuerdo en lo que Dios permita, acuérdese que usted es injusto al igual que yo y que Él es justo, que usted es imperfecto y que Él es perfecto, que usted y yo nos equivocamos, pero que Él es la sabiduría. Él no se equivoca, es perfecto en sabiduría. Por eso, después que vienen y le preguntan a Cristo que si era Él el que habría de venir, Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven. Yo no voy a decir dos veces lo que ya dije una vez. Yo no voy a imponerme nadie para que crean en mí. Si alguien cree en mí, tiene que ser de voluntad propia, tiene que ser de corazón, no tienen por qué dudar. Yo no tengo por qué repetir lo que ya les dije. Ustedes concluyan, que Juan concluya, y ustedes nada más vayan y díganle a Juan lo que ven sus ojos, lo que oyen sus oídos, que a los pobres es predicado el evangelio, que los ciegos ahora ven, que los cojos son sanados y que los demonios pues son, ¿verdad?, sacados de las personas son liberadas de los demonios. Y vayan y díganle esto a Juan, que él saque su conclusión. No perdió tiempo el Señor tratando de convencerlo. Por eso usted y yo tenemos que convencernos con la palabra de Dios.
en el hecho de entender que Dios es verdad, que Dios no miente. Y por eso Cristo, al ver que le había pasado a Juan, si le pasó a Juan, le puede pasar a usted y le puede pasar a mí. Yo he llegado a la conclusión que si no estamos bien agarrados de Dios, miren, las circunstancias pueden cambiar a las personas. Y entra la lealtad, la deslealtad, entra la infidelidad, entra la dureza de corazón, menguamos en la fe. Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero la conclusión es bien sencilla. La Biblia misma nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si alguien no tiene fe, es que está dejando de alimentarse de la palabra de Dios. No está leyendo la Biblia. Y mire, somos humanos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo le animo a que no haya tropiezo en la vida cristiana, a que podamos terminar la carrera con gozo. No deje que nada lo desvíe, que nada lo aparte, aunque las cosas no son como usted hubiera querido que fueran. El Señor le dijo aquí a los discípulos, y bienaventurados es el que no halle tropiezo en mí. La Biblia también dice para aquellos que ya tropezaron, que 7 veces cae el justo, y el justo vuelve a levantarse, porque no somos de los que retrocedemos, y si retrocedemos no agradaremos el alma de nuestro Dios. Somos de los que perseveran, de los que siguen adelante por convicción, con la ayuda de Dios. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Si usted es cristiano, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga. Con ustedes, el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las plataformas digitales. Dios me los bendiga.